Benedictum verbum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno chicos, muy bien. Vamos a ver en el día de hoy la segunda clase del refuerzo de catequesis. ¿Listo? Entonces, el nombre de esta clase es el mal y el sufrimiento. Yo sé que muchos de ustedes, yo también, muchos de nosotros nos hemos preguntado en varias ocasiones de nuestra vida ¿cómo es posible que exista el mal si hay un Dios tan bueno? O muchos amigos nuestros nos han preguntado, incluso la juventud de hoy en día, los preadolescentes, así como ustedes, 13, 14 años, se preguntan muchas veces por qué existe el mal. Ejemplo clarísimo, la pandemia del día de hoy, lo que estamos sufriendo con el coronavirus. ¿Cómo es posible que exista esto si hay un Dios tan bueno y tan grande? Bueno, muy bien, esas preguntas las vamos a responder en el día de hoy, ¿ok? Entonces empecemos. Con la primera parte de esta catequesis, de este encuentro, sería el mal. El mal. Vamos a la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 31. El resumen de esta cita bíblica es: todo en el principio era bueno, absolutamente todo. Y veamos por qué. En esta parte vamos a ver principalmente la creación del hombre. Ya Dios ha creado el cielo, la tierra, los animales, las aguas del mar, etc. El día, la noche. Ahora en estos versículos vamos a ver la creación del hombre. Tu creación, mi creación. Adán y Eva, nuestros primeros padres. Veamos. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento también. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren que si ustedes ojean el primer capítulo del Génesis, en toda la creación, cuando Dios terminaba de hacer algo, decía: todo está bien. Veo que está bien, todo lo que hizo Dios. Pero cuando hizo el hombre, tenemos una particularidad que dice: y todo estaba muy bien. Todo era muy bueno, en otras traducciones. ¿Por qué? Porque no había rostro de mal en la tierra. Porque Dios habitaba en el corazón del hombre. Bueno, yo sé que no se hacen corazones, esto no tiene signo de corazón ni nada por el estilo ni parecido, pero estaba en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que más nos interesa? Estaba en el corazón del hombre. Por eso no había mal, no había absolutamente mal. Pero si seguimos avanzando en la Sagrada Escritura, en el capítulo 3 del Génesis vemos la caída del hombre, el capítulo peor de toda la Sagrada Escritura, el peor capítulo, lo más horrible que podamos encontrar es la separación de Dios con el hombre, en ese momento en el que Adán y Eva pecaron. Y vemos que está en el capítulo 3, versículo del 1 al 13, la caída, y con la caída, con el pecado de Adán y Eva, tenemos la llegada del mal. Recuerden, hasta el momento no había mal alguno, no existía el mal, todo era muy bueno porque Dios lo había creado todo, Dios estaba en todo. Con la caída llega el mal. Y nos dice la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él se les abrirán los ojos y serán como dioses,
conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron a entre ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Miren que antes Dios había creado al hombre y a la mujer desnudos, pero no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque vivían en la pureza de Dios. No tenían esa mirada inmoral, como de pronto hoy en día vemos en el mundo, que hay mucha inmoralidad en el ámbito sexual, pero en ese momento no había inmoralidad. Estaban desnudos, pero no se daban cuenta, porque habitaban en la pureza del amor de Dios, ciertamente. Pero, miren lo que dice más abajo. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Miren que ellos habitaban en la presencia de Dios y Dios caminaba en medio de ellos, pero ellos gozaban en esa misma presencia con Dios. Ahora, después del pecado que pasó, se ocultaron a la vista de Dios, porque sabía que habían hecho algo mal. Luego dice, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y vean que el hombre ya se pone en contra de la mujer por el pecado. Cuando en el momento que Dios sacó de la costilla de Adán a la mujer, a Eva, él dijo, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. En el momento del pecado que dice, esa mujer, señalando la que tú me diste, fue la que me dio de comer. Y después la mujer se lo pasa a la serpiente y así entró el mal. Entró Satanás en la figura de la serpiente, como ya sabemos, y metió el mal en el hombre, metió el mal en el mundo. Antes del mal, antes de que llegara el mal, antes del pecado, no había muerte en el hombre. Pero conocemos hoy en día por San Pablo, en Romanos 6:23, que el salario del pecado es la muerte. El hombre antes del pecado era eterno, con Dios no moriría nunca, así como hoy morimos y demás, no pasaba eso, era eterno. Desde que se daba su concepción ya era para siempre sin morir. Con el pecado llegó la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué existe el mal entonces? El mal es una ausencia de bien. El mal es la ausencia de bien. Ahí donde no está el sumo bien, que es Dios, ahí hay mal. Por ejemplo, hoy nos preguntamos, ¿por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente hace el mal? Hombre, porque sencillamente no tienen a Dios en su corazón. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no te preocupas por tener fijamente a Dios en tu corazón, entonces progresivamente, poco a poco te irás haciendo malo. Así que, si no quieres ser malo, entonces debes tener a Dios en tu corazón. Sencillo, no tiene dificultad, no tiene problema. Para ser bueno, hay que tener a Dios en el corazón. Si no quieres ser malo, si no quieres ser partícipe del mal. Ahora bien, ¿por qué sufrimos? Y con esta pregunta pasamos al segundo tema, el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Por lo mismo, porque Dios no está en el corazón del hombre. Sencillo. Miren que, les recuerdo, antes del pecado no había mal alguno, no había rastro de mal, porque Dios estaba en todo, Dios estaba en el corazón del hombre. Sencillo, ¿cierto? Pero, cuando nos vamos más adelante, Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, encontramos 16-19, pueden buscarlo en su casa. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás a tus hijos. Hacia tu marido irá tu deseo, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida.
Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Miren que el Señor hace que el trabajo sea duro para el hombre. Y es por eso que hoy en día nos cuesta tanto el estudio, nos cuesta tanto, qué sé yo, el trabajar, hacer las cosas complicadas por el mismo pecado. Porque después del pecado se complicó la cosa, entró el sufrimiento. O sea, que hoy en día podríamos decir, si no fuera por Adán y Eva, Dios mío, viviríamos tranquilos, relajados, ahí sí, todo el día en la casa durmiendo, viendo Netflix, rascándose la barriga, mejor dicho, ahí, gozando de la vida. Pero por el pecado perdimos ese gozo. ¿Por qué? Porque todo acto tiene su consecuencia. Todo acto, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Por ejemplo, si yo rezo en el día 4 horas, va a tener una consecuencia, que es buena, que me voy a hacer más santo. Pero si yo todo el día paso comiendo y durmiendo, va a tener una consecuencia también, que es mala, me voy a engordar y voy a empezar a sufrir muchas cosas de la salud. Y así, todos los actos, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Si a nosotros nos va bien en el colegio, si te va bien en el colegio, sacas una nota buena en el estudio, sacas una nota buena, ¿qué va a hacer tu mamá o tu papá? Te van a felicitar. Pero si al contrario sacas una nota mala, te van a regañar, te van a reprender. ¿Sí? Todo acto tiene su consecuencia. Entonces, por el pecado original llegó la consecuencia del sufrimiento. Sin embargo, ¿qué estamos celebrando en estos tiempos? La Pascua, ¿cierto? ¿Y qué celebramos en la Pascua? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se encarnó en la Virgen María y que murió, sufrió en la cruz por ti y por mí, ese mismo resucitó, ¿cierto? Entonces, por esa resurrección de Cristo tenemos esperanza, hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza principal? La encontramos en Colosenses capítulo 1 del 21 al 24. Y en resumen, ustedes lo pueden buscar en casita, sufro en mi carne lo que faltó a la pasión de Cristo. Sufro en mi carne lo que faltó a la pasión de Cristo. ¿Sí? Y si lo buscan, vas a encontrar el texto más amplio, ciertamente. ¿Y qué podemos ver de esto? Ofrecer los sacrificios a Dios. Los sacrificios o sufrimiento. Ofrecerlos. Por ejemplo, si tu mamá te manda a lavar los platos, ve hijo, lava por favor los platos. O de pronto no te lo diga de esa manera tan cariñosa, sino que te lo diga más fuerte. Ve a lavar los platos, por favor. Bueno, sí, por favor. Bueno, no sé cómo te dirá tu mamá. Pero te regaña y te dice, ve a lavar los platos y tú no quieres. Hombre, ofrecer sacrificios a Dios. ¿Te cuesta? Gloria a Dios, me cuesta. Voy a ofrecerlo por ti, Señor. Aquí San Pablo está hablando a los colosenses. ¿Y qué les está diciendo? Hombre, me alegro por sufrir lo que le falta a la pasión de Cristo por ustedes. Les dice San Pablo. Así, como no es que a Cristo le faltó en la pasión sufrir, no, Él sufrió todo y derramó toda la sangre, sino que somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza, San Pablo lo dice acá, y el cuerpo a veces sufre, el cuerpo a veces peca, y por esos pecados hay que reparar, así como lo hizo Cristo en la cruz, ¿cierto? Entonces, ofrecer sacrificios a Dios, sufrimientos a Dios. Ahora, la pregunta es, hombre, ¿cómo ofrecer a Dios los sufrimientos? ¿Cómo ofrecer a Dios mis sufrimientos? Es sencillo, decirle, Señor, yo te ofrezco esto, qué sé yo, porque me vaya bien en el colegio, en el estudio, en la escuela, porque me vaya bien en la escuela. Te lo ofrezco, Señor, esta lavada de platos. Pero también tienes que poner tu parte, no creas que, Señor, te lo ofrezco por la escuela para que me vaya bien, listo, gané el examen sin estudiar, no. Dios no es alcahueta, tienes que estudiar, así que no te hagas flojo ni seas vago, o vaga, bueno, no sé quién está viendo el video. Ofrecer sacrificios o sufrimientos a Dios. Siempre diciéndole, Señor, por amor a ti lo hago porque tú quieres. Pero, recuerda que Dios dice en la palabra, Jesús dice en su palabra, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo vamos a ofrecerle a Dios esos sufrimientos si no es por Jesús? ¿De qué manera? Tiene que haber una manera.
Tiene que haber una manera, pero esa manera la vemos en el próximo encuentro. Así pues que nos vemos en la próxima. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe y gracias por ver este video. Maria,